Antes de iniciar, asegúrate de estar suscrito a este canal y tener las notificaciones activas. También, si te gusta el relato, regálanos un me gusta y un comentario. Comenzamos. Al lado de la casa donde vivía con mi madre hace ya algunos años, hay una casa en la cual actualmente es una panadería. En esa casa, que en aquel tiempo era de un solo piso, cambiaban constantemente los inquilinos, y durante un tiempo a esa casa se fue a vivir un señor ya grande que se dedicaba a ser una especie de curandero. Él recibía a sus pacientes y les hacía limpias y todo tipo de cosas relacionadas a la brujería. A los vecinos no les gustaba del todo lo que hacía este señor, o quizás les daba un poco de miedo, así que con el tiempo fueron mostrando ese rechazo hacia las prácticas de aquel brujo curandero, que éste terminó yéndose después de casi 5 años que habitó en aquella casa. Cuando aquel señor se marchó, la casa habrá quedado abandonada algunos meses, y en la casa notábamos que se llegaban a escuchar ruidos que provenían desde dentro de aquella vivienda, pero no les dimos mucha importancia. En el ínter que la casa fue habitada de nuevo, el hermano del dueño de la casa usaba aquel lugar para fiestas en las que llevaba a sus amigos e invitaba a gente. Aquello era una locura, porque se escuchaba que pasaba de todo en aquellas fiestas. Muy mala vibra se percibía de aquello que se hacía dentro de la casa. Pasó un poco más de tiempo hasta que por fin una familia se fue a vivir a esa casa. Aquel era el dueño de la casa junto con su esposa y sus 3 hijos. Y a partir de ese momento supimos que cosas aterradoras y paranormales comenzaron a ocurrirles, pues escuchaban ruidos como que arrastraban las cosas y que le pegaban a la pared. Incluso se escuchaba que subían y bajaban las escaleras, lo cual era realmente extraño, porque aquella casa era de un piso. Y es que hasta que este panadero y su familia llegaron, fue que comenzaron a construir el segundo piso. Pasado ya algo de tiempo, aquella casa seguía presentando esos fenómenos paranormales, los cuales se fueron incrementando considerablemente. Y comencé a notar junto con mi hermana aquello, porque nosotras trabajábamos en ese tiempo en un turno que salíamos de trabajar prácticamente de madrugada. Llegábamos a casa a eso de la 1 y nos quedábamos todavía un rato más, cenando o viendo la tele en lo que nos daba sueño. Y había días que nos dormíamos hasta las 4 de la madrugada. Y fue una noche que estando mi hermana y yo, a eso de las 3 de la mañana aún despiertas, comenzamos a escuchar en la casa de aquel vecino unos fuertes golpeteos sobre la pared, como si estuvieran clavando con un martillo, y los sonidos se iban recorriendo lentamente en la pared, desde la parte de la entrada hasta el área de la sala, quizá un poco más. Mi hermana y yo pensamos que el vecino estaría loco por ponerse a arreglar su casa a esas horas, pero lo extraño es que no fue solamente esa ocasión, pues distintas noches se escuchaban esos golpeteos sobre la barda, y también se escuchaba como si movieran muebles muy pesados dentro de aquel lugar. Los hacían rechinar muy fuerte, y de verdad que todo eso nos confundía un poco, pero creímos que solo a esa hora el vecino podía hacer dichas actividades. Pero no dejábamos de pensar que a esas horas las familias normales suelen estar dormidas. En mi hermana y en mí había un tanto de sugestión y algo de miedo por la frecuencia que escuchábamos aquellos ruidos en esa casa. Una madrugada yo estaba revisando mis correos en la computadora y mi hermana, quien se había adelantado a dormir, baja muy asustada y me dice: «No manches, ven a escuchar esto, no sé qué está pasando». Y cuando subo llegamos a la habitación, la cual tiene un balcón hacia el patio, y nos asomamos, y bien clarito
Se escuchaba cómo estaban arrastrando algo muy pesado, pero de verdad pesado, porque hasta rechinaba horrible. Y de pronto es como si entre varias personas hubieran levantado aquel mueble o lo que fuera y lo hubieran lanzado, porque hubo un sonido muy feo, como si aquel mueble se hubiera estrellado contra la pared y se hubiera hecho añicos. Eso nos hacía pensar que esa familia a lo mejor se dedicaba a cosas malas y extrañas. Pero lo raro es que cuando los veíamos salir de su casa, ellos eran una familia completamente normal. Sin embargo, las cosas extrañas seguían ocurriendo. Una noche, mi hermana, la menor, se quedó a dormir en mi habitación. Ella, siempre que dormía, acostumbraba a dormir con su perrito, con su mascota. Ella lo abrazaba y se quedaban dormidos. Pero esa noche, mi hermanita se acostó y el perrito, por alguna razón, se había quedado fuera de la habitación, y mi hermanita, de estar dormida, fue sintiendo que algo se subió a la cama y se le acercó. Ella nos cuenta que pensó que era su mascota, así que lo abrazó, pero aquello, al sentir el abrazo de mi hermanita, saltó de la cama con un movimiento muy brusco que despertó a mi hermanita, y ella, ante sus ojos, notó que aquello no era su perrito, sino un niño de más o menos su edad, que se encontraba parado junto a la cama y observándola. Después el niño corrió hacia la puerta de la habitación, volvió a mirarla, hizo una sonrisa muy macabra y simplemente se esfumó, desapareció. Mi hermanita soltó un grito terrible, de completo pánico que nos despertó a todos. Y cuando fuimos a verla, ella nos contó llorando y temblando esto que acababa de vivir. Eso nos preocupó porque sospechábamos que lo que estaba ocurriendo en la casa vecina ya estaba afectando también en nuestra casa. Ante todo esto se debe mencionar que teníamos otra vecina, que su casa también quedaba pegada con la casa de estos vecinos nuevos, y esa vecina se dedicaba a vender ropa y constantemente nos visitaba y le comprábamos cosas y de paso nos poníamos a platicar un rato. En una ocasión aquella señora nos sacó el tema de aquellos ruidos extraños nocturnos en casa de los vecinos. Nos preguntó que si nosotros también los escuchábamos. De oírla tocar el tema, mi hermana y yo nos volteamos a ver sorprendidas y asustadas, y dejamos que la señora continuara contándonos. Resulta que ella en una ocasión fue a ofrecerle ropa de la que vendía a la señora esposa de aquel panadero, y cuando la mujer le permite el paso hacia la casa, nuestra amiga que vendía la ropa se quedó impresionada porque en la planta baja de aquella casa no había un solo mueble. Aquel espacio estaba completamente vacío. La razón es que aquel matrimonio estaba planeando iniciar una panadería en la planta baja y vivir en la planta alta de la casa, razón por la cual abajo no tenían absolutamente nada. Y así había sido desde tiempo antes que llegaron a ese lugar. Mi amiga, muy asustada, le pregunta a la mujer acerca de los ruidos que se escuchaban de madrugada. Y la mujer que vivía en aquella casa maldita, muy asustada, respondió que ellos también escuchaban aquellos ruidos en la noche, pero que en realidad ellos no eran quienes los provocaban, y que además de eso, había algunas apariciones de fantasmas que rondaban dentro de la casa. Supuestamente en la planta baja había una mujer que se aparecía, y en la planta alta se aparecía el fantasma de un niño. Así es, un niño tal y como el que se le apareció a mi hermana. Sin embargo, a esos dos hijos de la señora, el fantasma del niño les hacía constantes rasguños en los pies por la madrugada, y constantemente se les aparecía y les hacía travesuras, les perdía las cosas o trataba de lastimarlos. Mi hermana y yo escuchábamos muy asustadas, porque la descripción de aquel niño era igual a la descripción que había hecho mi hermanita
del niño que se le apareció en el cuarto mientras dormía. Y eso no era todo. También la vecina nos platicó que en aquella casa las cosas estaban ya tan mal que la mujer esposa del panadero no tuvo más remedio que ir a buscar a una bruja que pudiera ayudarle. Cuando la mujer llegó a la consulta, aquella bruja, sin siquiera haber visitado la casa maldita, le comenzó a describir el lugar con todo detalle y mencionó que en la parte de atrás, justo donde estaba el patio, el brujo que habitó la casa había enterrado un trabajo, pues aquel hombre que a eso se dedicaba enterraba todo en el patio de atrás, justo alrededor del guayabo. Y dijo la bruja que esa era la causa de por qué las apariciones en dicha casa. También la bruja mencionó a la vecina que aquel brujo hacía muy malos trabajos y que no era capaz de cerrarlos, y que el fantasma de aquella mujer estaba vagando porque ella en vida había consultado a aquel brujo para que la curara, pero eso nunca sucedió, pues la mujer murió y terminó penando su alma, la cual llegó vagando hasta la casa maldita en busca de aquel brujo. Y según palabras de la bruja, aquella mujer fantasma quiere que se le termine ese trabajo de brujería para ser libre, para por fin poder descansar en paz en el más allá. Según las palabras que escuchábamos de mi vecina, la bruja mencionaba que el fantasma de la mujer no se iría hasta que el brujo fuera localizado para que pudiera regresar a cerrar aquella brujería que hizo y que dejó abierta tiempo atrás. Todo lo que estábamos escuchando mi hermana y yo era muy impresionante y aterrador. Estábamos llenas de escalofríos porque nos había tocado de cerca vivir aquellos acontecimientos. Pero seguíamos escuchando a la vecina. Ella nos contó que la bruja se ofreció a venir a la casa del panadero a hacer una limpia, pero ella no garantizaba retirar el mal, solo que las cosas se calmaran un poco, pues ella aseguraba que si el brujo no regresaba a la casa, aquel mal permanecería por siempre y atormentaría a quien viviera en esa casa. Cuando mi vecina terminó de contarnos todo, tomó su paca de ropa y se fue a casa, dejándonos muy pensativas a mi hermana y a mí. Debo contarles que con el tiempo las cosas siguen ocurriendo en esa casa. La última vez que tuvimos una experiencia mi hermana y yo, nos encontrábamos en mi habitación y ya habían pasado varios días sin que escucháramos algo raro. En eso se me ocurre preguntarle: «Oye, hace mucho que ya no nos asustan, ¿no crees? ¿Cuánto será? ¿Una semana o quizás 2?» Pero apenas yo terminaba de decir aquello, cuando escuchamos un toquido en la puerta. Aquel sonido nos puso los pelos de punta. La razón es que en ese momento en la casa solamente estábamos mi hermana y yo, no había nadie más. Salimos de inmediato a revisar y efectivamente la casa estaba sola. Aquellas entidades nos dieron un aviso de que seguían ahí. Aquellas entidades simplemente nos dieron una señal para hacernos saber que seguían presentes. Tiempo después yo me casé y ya no vivo ahí, pero mi madre y mis hermanas sí. Aquello que les cuento habrá ocurrido hace más de 10 años, y todos aquellos sucesos tuvieron sus consecuencias con aquella familia del panadero, pues él y su esposa comenzarían a tener constantes peleas y problemas. Les pasaron muchas cosas extrañas como accidentes y acontecimientos que los llevaron a la separación. Su familia se rompió por completo con el divorcio del panadero y su esposa. Cuenta mi madre y los vecinos que los ruidos continúan aún, que las apariciones aún siguen provocando fuertes sustos a los empleados de aquella panadería, pues dicen que el fantasma de la mujer pasa flotando desde la parte trasera del patio y se desvanece muy cerca de una de las puertas del baño, y en la parte de arriba, el fantasma del niño aún asusta
y lo ven abriendo las puertas y escondiéndose en las habitaciones. Este es de verdad un caso 100% real, el cual nos ha tocado vivir muy de cerca, y que al parecer con los años seguirá y permanecerá. Y créanme que es muy diferente escuchar los relatos de cosas paranormales y vivirlos en carne propia. Muchos de ustedes que también han sufrido esto me entenderán, y no me queda más que agradecer por su atención y por compartir esta experiencia con la audiencia. Si tú tienes una experiencia paranormal para compartir, házmela llegar al correo tusrelatosdelgato@gmail.com o bien al WhatsApp que verás en la descripción. No te vayas sin poner un me gusta. Por esta noche es todo. Podemos ir en paz. Esta noche de relatos y leyendas del gato ha terminado.